Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta serie de vídeos que comenzó con el número 1, el capítulo 1 dedicado a la fusión de capas, trato de explicaros de una manera quizás un poco distinta la forma en que funciona el principal paradigma del programa Photoshop, su modo de funcionamiento principal basado en capas. En el capítulo anterior os expliqué esa novedad en cuanto a la forma de entenderlo, y ahora voy a dedicarme a profundizar un poco más en cada uno de los aspectos que os explicaba en ese primer capítulo, y a la vez vincularlo con el uso de los objetos inteligentes, y todo ello, la influencia que tiene en la memoria del sistema, que es muy importante cuando nuestro procesado comience a tener complejidad. Os dejaré en la descripción el link al capítulo anterior, pero no obstante el capítulo anterior estaba en esta parte. Bueno, pues comenzando ya con la explicación, voy a quitar estas dos capas. Os quiero explicar lo siguiente. Veréis, en esta parte de acá de la pantalla, completamente hacia la parte de abajo, tenemos una pestañita que puede tener distintas configuraciones según este desplegable. No voy a centrarme en explicar cuál es cada una de ellas y para qué sirve, pero sí deciros que si la colocamos en tamaño de archivo, esto nos está mostrando el tamaño del archivo que yo tengo en imagen. Como veréis, 164 megas, nos dice primero que el documento tiene 164 y que la memoria utilizada para este documento son 164 megas. Ojo, esto quiere decir que el documento va a tener ese tamaño y que la memoria que se está manejando para este documento y con lo contenido en este documento es de 164 megas. No quiere decir que Photoshop solamente esté utilizando 164 megas. De hecho, en este momento Photoshop está utilizando 4,35 gigas, o sea, muy por encima de lo que ocupa ese documento. En realidad tengo otro documento abierto con un montón de capas que ahora os mostraré. Bueno, una técnica habitual de mucha gente que edita, sobre todo los que editan en la vieja escuela, consistía en hacer esto. Voy a desbloquear, quitar el candadito de la capa. Consistía en duplicar la capa. A partir de duplicar la capa, fijaros lo que ha pasado inmediatamente, que el documento ha pasado a tener el doble de tamaño. Y esto, pues con 16 gigas o 24 de memoria RAM, pues no es un problema, pero puede empezar a serlo. Desde luego con equipos de 4 o 8 gigas sí lo es. Sí lo es porque, como ya habéis visto, Photoshop utiliza muchísima más memoria. En realidad esta es la memoria paginada, lo que estáis viendo ahí. No quiere decir que toda la esté dedicando al documento, de tal forma que es la que tiene reservada. Puede haber parte de esa memoria en la que se puede sobreescribir y que en realidad está en uso y disponible, no necesariamente ocupada e inamovible de utilizar. Bien, bueno, como os decía, la forma de editar consistía, pues, por ejemplo, en multiplicar esta capa si yo quiero oscurecer, y mediante doble clic hacer pues algo como esto. Voy a pulsar la tecla ALT. Y bueno, de esta manera he obtenido un oscurecimiento general de la imagen de esta manera. No es lo que yo quiero, habría que aclarar otras cosas y tal, pero bueno, he obtenido un oscurecimiento general de la imagen, más sensación de nocturno. Pero esto nos ha costado el uso de 328 megas de memoria, 328,1. Fijaros si yo lo hago de esta otra manera. Si yo, en vez de, voy a dejarla de momento aquí, si yo simplemente creo una capa cualquiera, fijaros que puedo crear cualquiera, voy a crear una capa de blanco y negro. Perdón, bueno, de blanco y negro precisamente es de las que no puedo utilizar. Voy a utilizar una capa de brillo y contraste. Una capa de brillo y contraste, voy a quitar la capa de blanco y negro que la he dejado ahí. En modo de fusión normal no altera nada porque, según lo que os explicaba en el capítulo anterior, esto tiene el mismo tratamiento, el mismo comportamiento frente a la superposición de imágenes en nuestra pila de capas, el mismo que si fuera una capa de píxeles idéntica a la suma de todo lo que tengo debajo, a lo que se ve por encima, a la imagen que obtendría si yo acoplara esto. Bien, pero fijaros
que al colocar esa capa no ha variado nada. Y si recordáis, podía hacer los mismos cambios en esta capa, podía hacer los mismos cambios en brillo y contraste para que tener la misma fusión que tenía con la capa de píxeles. En este caso, solamente he hecho con brillo y contraste colocarlo con la capa anterior, colocarlo en modo multiplicar y hacer un ajuste aquí en el modo de fusión. Que ya, por cierto, voy a aprovechar para explicaros que yo puedo pinchar la capa de abajo, darle al botón derecho y decirle que copiemos el estilo de capa. Y pinchando la capa de arriba, peguemos el estilo de capa. Y al pegar el estilo de capa, fijaros que el comportamiento, de hecho, aquí podemos ver cómo nos ha hecho la misma fusión que teníamos en la capa anterior. Hemos copiado solamente el estilo y, sin embargo, estamos ocupando lo mismo. Que si yo quito la capa que había utilizado antes, resulta que se convierte en que no he utilizado ni un gramo más de la memoria, ni un byte más de la memoria. Esto puede parecer una chorrada, pero es muy importante y supuso muy importante cara a procesados largos. Pero imaginaros que vayamos un poco más allá, y tengamos como consecuencia de nuestro procesado distintas capas. Voy a duplicar varias veces la capa, una vez, otra vez y otra vez la capa. Duplico 3 veces la capa, que sería un poco como simular el hecho de que hemos tenido distintas fusiones de capa y hemos tenido distintas fusiones con distintas capas de ajuste y hemos tenido que hacer acoplamientos en el procesado para aplicar a esa capa combinada, pues, por ejemplo, un filtro de cámara RAW. Bueno, pues esto nos ha llevado a que ese documento de 164 pese ya 656. Y si pesa ya 656, empiezan a ser palabras mayores. Bueno, pues fijaros cómo podemos ahorrarnos memoria. Simplemente convirtiendo esas 3 capas o una porción del procesado, como queramos, en un objeto inteligente. Guardarlo en ese contenedor que es el objeto inteligente y poderlo abrir cuando queramos, de la forma que ya expliqué en el capítulo 1 y que voy a volver a explicar en este. Vamos a hacerlo. Convirtamos la capa 0 copia, copia 2 y copia 3 en objeto inteligente. Se toma su tiempo para convertirla en objeto inteligente y fijaros cómo eso ha pasado a valernos solamente 328 megas. Esto es súper interesante. Recordaros ahora también que si yo quiero volver a desplegar esas capas, hago doble clic en el objeto inteligente, se me genera un documento virtual donde tengo esas capas tal y como las tenía antes de convertirlas en objeto inteligente. Si yo, por ejemplo, quito una capa, fijaros, el documento seguía pesando 428 cuando he abierto a la 328, le doy a cerrar y le digo que sí, que guarde los cambios, volveremos al documento original, este desaparecerá, este de aquí desaparecerá, nos quedaremos con el documento original y seguirá pesando los 328 megas. Esto es muy importante. Por ejemplo, esta foto que utilicé del Castañar en su momento para, bueno, no sé si fue esta o quizás fue otra, para hacer un tutorial. Bueno, pues aquí tiene una serie de capas de ajuste y el documento pesa prácticamente 1 giga, 991. Pues si yo cojo todas estas capas y las convierto en objeto inteligente, veréis lo que pasa. Quedaros con el número 991,9. Convertidas en objeto inteligente, se tomará su tiempo para hacerlo, las acopla y de pronto este documento pasará a tener un valor significativamente mejor, menos 434,9 megas. Por supuesto que mediante doble clic vuelvo a tener esas capas para poder volver a trabajarlas con ellas como me dé la gana, eliminar, sustituir, lo que sea, las he apartado del documento. Esto
Y no sé, dependerá del nivel de procesado que tenga cada uno, pero es un asunto bastante importante cara a la agilidad de trabajo. Y hasta aquí el tutorial. Sin más, que daros las gracias y esperar que haya sido de vuestro interés. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.